¿Qué tal? Bienvenidos a Blendizar. En este tutorial aprenderemos a crear una herramienta para ver los índices en Geometry Nodes, para vértices, aristas, caras, splines, y para instancias. Cuando creamos una geometría en Blender, en el modo edición podemos seleccionar los elementos como las aristas, los vértices o las caras, y podemos modificarlos como nosotros queramos. En Geometry Nodes podemos ver los elementos de nuestra geometría con sus atributos. Aquí vemos los vértices y su posición, las aristas, las caras y sus atributos. A cada elemento les asigna un índice que podemos ver en esta columna. Si hemos conectado una geometría que tenemos, podemos entrar en el modo edición y seguir modificando sus elementos. Pero si hemos creado una geometría a través de nodos, no podemos entrar al modo edición y editarlo, porque lo que estamos viendo es la geometría original y no la que hemos creado con nodos. Para poder seleccionar elementos en Geometry Nodes como los vértices, por ejemplo, podemos cambiar su posición a través de la selección. Para seleccionar podemos utilizar una comparación. Podemos comparar el índice y con esto le podemos indicar que si el índice es igual al 0, que es todos los índices empiezan con 0, si yo modifico la posición en Z, estará modificando el vértice con el índice 0, y así con cada elemento. En Geometry Nodes de momento no hay una manera nativa de ver visualmente dónde está el índice de cada elemento. Hay personas que han creado herramientas en Geometry Nodes para ver el índice. Por ejemplo, esta. Vemos que contiene muchos nodos y es complicado entender cómo están funcionando si no estamos muy familiarizados con Geometry Nodes. Lo que quiero hacer en este tutorial es mostrar cómo hacer una herramienta similar por nosotros mismos de una forma un poco más sencilla para que podamos entender cómo funciona una herramienta como estas. Además, esta herramienta solamente nos permite ver los vértices, las aristas y las caras. Lo que veremos también nos permitirá ver el índice de un grupo de curvas o splines o el índice de instancias. Este grupo de nodos es bastante complejo porque tiene varias funciones. Lo que haremos será más sencillo, pero será también muy útil. Lo primero que debemos hacer es agregar el nodo Mesh to Points. Este nodo lo que hará será crear puntos en cada vértice de nuestra geometría, o en cada arista, o en cada cara. Ahora le indicaremos que en cada uno de esos puntos cree una instancia.
con el nodo instance on points. La instancia que vamos a poner es un texto. Escribimos string to curves y colocaremos en string los números del 0 al 9. De momento se ve así. Agregamos el nodo fill curve con endons para ver mejor nuestros números. Vamos a escalar el tamaño. Utilizaremos una multiplicación, pero no de VectorMath, sino del nodo de matemáticas normal, de manera que la escala será uniforme para los tres ejes. Podemos poner aquí 1.5 y acá utilizaremos un valor que de momento lo pondremos en 0.15. Ahora cambiamos estas opciones aquí y en el espacio entre caracteres lo pondremos en 0. Con esto tenemos el primer dígito de nuestro índice. Como aquí no podemos poner números como 10, 11, 12, etc., lo que debemos hacer es crear otras instancias para las decenas y centenas, etc. Entonces duplicamos este nodo con sus conexiones y en este caso para el índice haremos una división que será el índice entre 10 y unimos estos dos nodos con el nodo join geometry y utilizamos el nodo translate instances para modificar un poco su posición. Le pondré menos 0.25 y este lo pondré en 0.25. Le podemos asignar un material con set material. De momento usaré un color negro y en el viewport también lo pondré en negro. Le puedo poner un nombre y utilizaré otro join geometry al final para conectar la geometría original y con el nodo transform escalaré un poco el índice. Puedo moverlo hacia arriba. Si queremos eliminar el 0 de los primeros números, podemos agregar la función truncar y la conectamos a la selección. Ahora podemos ver el índice de la geometría. En este caso estamos utilizando los vértices, pero podemos cambiarlo a aristas y a las caras. Si tenemos una geometría con más vértices, por ejemplo algo así, necesitaremos agregar otro dígito. Seleccionamos estos nodos y los duplicamos con sus conexiones. Lo agregamos a Join Geometry. Ahora dividimos esto entre 100 y podemos mover un poco el dígito de las centenas. Si queremos centrar los números, podemos hacer lo siguiente. Aquí vamos a capturar el índice. Ponemos un entero. Aquí el índice. Aquí pondremos otro translate instances. Y lo que haremos será comparar
En este pondremos que si el índice es menor a 100, en este que si es mayor a 9 y este mayor a 99. Conectamos a selección. Y con esto quedan más o menos centrados nuestros números. Como hemos visto, aquí podemos cambiar entre vértices, aristas o caras. Ahora veamos qué pasa si en lugar de esta grilla creamos una curva, y en realidad no solo una curva, sino un grupo de curvas. Esta en medio la voy a subdividir. Creamos un Geometry Nodes. Vamos a utilizar el mismo que teníamos, pero ahora en lugar de esta rejilla utilizaremos la geometría original, y este nodo también lo cambio por la geometría original. Entonces ahora nos está dando el índice de los vértices en las curvas. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es que solamente cuente el índice de estas tres curvas, es decir 0, 1 y 2, y que me dé el índice que le corresponde a cada una? Lo que tendría que hacer sería resamplear las curvas. Le voy a poner solamente 3. Ahora quiero borrar geometría y le indico que borre el punto inicial y el punto final. De esta manera, como solamente estoy usando 3 puntos en cada curva, el único punto que me queda es el central, y de esta manera puedo saber qué índice tiene cada curva. A estos nodos les pondré crearé una copia, y en este utilizaré lo que teníamos originalmente. A este le pondré índice mesh. Haré otra copia y a este le pondré índice instancias. En este caso tenemos las curvas en un solo objeto, pero ahora lo haremos de otra forma. Crearemos otra curva, otro grupo de curvas. Esto lo ponemos en una colección. Ahora creamos un objeto cualquiera. Le ponemos un Geometry Nodes. Ponemos este grupo de nodos. Y lo que haremos aquí será cargar nuestra colección. Le ponemos Separate Children. Y esto, como son instancias, le pondremos Instance 2 Points. Esto lo conectamos aquí. Y este aquí. Esto también funcionará con otras instancias. Crearemos otra colección. Lo ocultamos y aquí podemos cambiar la colección.
podemos subir nuestro índice y cambiar el tamaño. Y de esta manera vemos el índice de cada una de las instancias. Ahora, con todas estas opciones, crearemos un grupo de nodos que nos servirá para cambiar entre cada una de ellas. Los agrupamos y en nuestro nodo de entrada aquí le pondremos mesh, agregaremos una entrada en números enteros y con esto cambiaremos entre cada una de las opciones. El 0 será para vértices, el 1 será para aristas, el 2 será para caras, el 3 será para splines y el 4 será para instancias. También nos puede interesar el tamaño. Otro será la posición para poder moverlo hacia arriba o hacia abajo. Otro será la distancia. Para configurar las diferentes opciones, lo que haremos será lo siguiente. Aquí conectaremos nuestra entrada. La geometría que ingrese la conectamos aquí. Esto lo eliminamos de aquí. Y aquí cambiaremos entre vértices, aristas y caras. Ahora vamos a comparar esta entrada y le diremos que si es igual a 0, pondremos un switch. Este irá conectado aquí. Si es 0, entonces va a entrar los vértices. Si no es 0, entonces habrá otro switch. Aquí habrá otra comparación donde le indicaremos que si ahora es 1, tomará esta geometría con las aristas. Pondremos otro switch, otro igual. Ahora si es 2, utilizaremos esta geometría. Pondremos otro switch, otra comparación. Ahora si es 3, utilizará esta geometría. Switch, otra comparación. Si es 4, utilizará esta geometría y este lo conectaremos aquí. Y el final de estas comparaciones y de estos switch sería conectar esto aquí. Vamos a regresar esto a 0, un poquito más arriba. Este sería nuestro grupo de nodos. Visualizar índices. Cuando está en 0, me está mostrando los vértices. En 1 me muestra las aristas.
En 2 me muestra las caras. En 3 está mostrando nuevamente los vértices. Si selecciono las curvas que teníamos, a esto le voy a eliminar el Geometry Nodes. Y aquí me está dando los índices. Pero para que no suceda esto, de que si conecto otra geometría y tengo seleccionado el 3 que corresponde a las splines, haremos un cambio dentro de nuestro grupo de nodos. Agregaremos otro switch. Este lo conecto aquí. Y de nuestra entrada de geometría vamos a poner el nodo Attribute Statistics. Lo que haremos será, con la opción de Spline, tomaremos el índice y le indicaremos que si el máximo de splines es mayor a 0, entonces va a tomar esta geometría. Pero si no hay ningún spline, entonces no va a poner nada, por eso no estamos conectando nada aquí. Por lo que ahora, si conecto las curvas, sí me muestra un índice, pero si conecto otra geometría, no me mostrará ningún índice porque tenemos el 3 que corresponde a splines. Pero en las demás sí funcionará. En el 4 tampoco me está mostrando nada porque no hay instancias. Si conecto colecciones que tenemos con instancias, en este caso tengo el 2 seleccionado, por lo que me está mostrando las caras de todos estos objetos. Si yo quiero que me muestre el índice de las instancias, tengo que ir al 4 y ahora solamente me va a mostrar el índice de las instancias. Para poder ver el índice de los otros objetos necesito conectar este nodo para poder subir y bajar el índice. Entonces necesito aquí el nodo de Combine XYZ y esta Z la conecto a la entrada. Para no hacer la conexión desde esta distancia, puedo poner otro nodo de entrada acá y conectar este a posición. De esta manera aquí puedo controlar en qué posición quiero este índice. Al conectar este objeto en instancias me está mostrando estos índices porque acá estoy utilizando esta colección. Lo que debo de hacer es utilizar esta entrada de geometría. Esto lo borro de aquí. Aquí está marcando un error porque no hay instancias entrando. Si le pongo como instancia, entonces sí me marcará el índice 0 porque este es solamente un solo objeto, aunque tiene 3 curvas, están dentro de un objeto. A diferencia de este, que aquí son varios objetos, o esta colección de curvas, que es esta de aquí, y aquí me muestra sus índices. De momento conectaré esto y lo que nos falta es el tamaño y la distancia. Para controlar el tamaño estamos utilizando este valor. Entonces esto lo conectamos aquí al tamaño. El valor por defecto es 0. Deberíamos de poner 0.1 o 1 para que sea el valor inicial. Y aquí el mínimo pues podemos ponerlo en 0.1. 0.1 sería muy pequeño. Y aquí podemos controlar el tamaño. Aquí estoy modificando la distancia entre los elementos.
Por ejemplo, si tengo la posición en 0 y si en lugar de un plano es un cubo, si esto está en 1, está en el centro del vértice, pero con esto puedo controlar que quede un poco más afuera para ver los diferentes índices. Entonces este valor lo conectamos aquí. El valor inicial de distancia puede ser 1. El valor mínimo debería de ser 1. Entonces la distancia la conectamos a escala. Este debería de ser 1. Aquí puedo modificar la posición, la distancia. Una cosa más que puede ser útil es que los números giren de acuerdo a la cámara. Y yo quiero que los números se orienten de acuerdo a la cámara. Lo que tendría que hacer sería en estos nodos de Instance on Points debo de conectar Object Info y conecto la rotación a cada una de las rotaciones. Y puedo exponer este nodo y aquí cambiarle el nombre a cámara. Entonces selecciono mi cámara y los números se orientarán de acuerdo a la posición que tenga. Si yo cambio la posición, los números cambiarán de acuerdo a mi cámara. De lo contrario, estarán siempre en la misma posición. Si es necesario, podemos hacer ajustes en cualquiera de los valores iniciales. Por ejemplo, en tamaño, el valor por defecto lo dejaré en 0.1 y el mínimo en 0.01. Si nos interesa cambiar el material, también podemos exponer este valor. Y de esta forma aquí podemos cambiar el material por algún otro que tengamos. Ahora podríamos modificar nuestra geometría de acuerdo a los índices. Por ejemplo, con el nodo setPosition comparamos si nuestro índice es igual a 21, lo podremos mover. Si lo que queremos mover es una arista, por ejemplo la 23, en este caso no funciona porque está seleccionando los vértices. Tendríamos que capturar este índice en las aristas y si es igual a 23 el índice de las aristas, entonces moverá esa arista. Si seleccionamos las caras y queremos mover la cara 10, cambiamos aquí a caras y estaremos desplazando la cara con el índice 10. El orden en el que pongamos nuestro grupo de nodos es importante. Si va en este caso al final, podremos ver todos los índices, pero si lo ponemos aquí en medio, hay algunos índices que quedan ocultos, y si lo ponemos al inicio, aquí tampoco podemos ver el índice. En este caso deberíamos ponerlo al final. Podemos activar este escudo
para que este grupo de nodos no se borre aun cuando no lo estemos utilizando. Si queremos utilizarlo en otros archivos, podemos en un nuevo archivo con append seleccionar la carpeta donde está el archivo que tiene nuestro grupo de nodos, y en node tree aquí está nuestro grupo de nodos. Si vamos a Geometry Nodes en este nuevo archivo, en el menú grupo, aquí tendremos el grupo de nodos que creamos. Otra forma de usar este grupo de nodos en otras escenas sería que si en las preferencias en File Path tenemos configurado carpeta para assets, podemos copiar esa ruta y guardar nuestro archivo en esa carpeta, y con el botón derecho sobre esta barra donde está el nombre, no sobre esta sino sobre esta, poner Mark as Asset. De esta manera aparece este icono. Y abro una escena nueva y voy a Geometry Nodes, creo uno nuevo, y en un editor de Asset Browser selecciono User Library. Me aparecerán los Geometry Nodes o los assets que haya guardado en esa carpeta, que es nuestro grupo de nodos. Lo podemos arrastrar y lo conectamos. Y de esta manera ya lo tenemos funcionando en una nueva escena. Bueno, pues hasta aquí dejo este tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, además de los archivos de los tutoriales, tienen disponibles otros archivos en los diferentes niveles, o pueden donar a través de PayPal. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos, y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.